todos. Voy a dar lectura a algunas recomendaciones de Protección Civil. Les solicitamos que identifiquen las salidas de evacuación y zonas de menor riesgo al interior de este recinto. En caso de que por cualquier motivo deban ser evacuados, atiendan las instrucciones que el personal de Protección Civil y brigadista emitan al respecto de cualquier situación. Conserven la calma, recuerden que en ningún momento debemos correr, empujar o gritar, más que para reclamar nuestros derechos. Y si tenemos algún malestar o necesitamos ayuda, hay que dirigirnos con los organizadores, el personal de Protección Civil o de seguridad para recibir atención y orientación. Buenos días, mi nombre es Carmen Ortega, secretaria técnica de la Comisión de Igualdad de Género. Agradezco a nuestras invitadas, a la maestra Lupita Juárez, dirigente de Mujeres Morena República y un gran ejemplo para quienes estamos en este camino, a la directora de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, la maestra Tatiana Telles. Y voy a presentar a nuestra ponente, que es la doctora Natalia Aguiluz Ornelas, quien es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM, maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, diplomada en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por la Camena de la UACM, certificada como tallerista en perspectiva de género por CEMOS CONACYT. Desde hace varios años ha impartido talleres y ponencias sobre derechos de las mujeres y contra la violencia en espacios como la UNAM, la UAM, el IPN, el UPN y el Museo de la Mujer, así como en el Faro Indios Verdes. Asimismo, en Morena, desde el INFP, como integrante del Programa Integral de Género, su investigación doctoral la realizó sobre activismo contra la violencia feminicida en México en el periodo de 2012 a 2019. En el año 2022 publicó el libro Avances y tensiones entre los gobiernos progresistas y el movimiento feminista, concepciones del feminismo y rutas posibles desde la perspectiva de mujeres militantes de Morena, en la colección editorial sobre liderazgo político de las mujeres de la Secretaría Estatal de Morena Mujeres Ciudad de México. Fue articulista en la revista En Voz Alta de 2017 a 2022. Natalia es militante, fundadora de Morena, obradorista y feminista, integrante de la colectiva Mujeres Morena República, y a nombre de la diputada Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, le damos la más cordial bienvenida, así como las disculpas por no estar en este momento de la diputada, ya que está atendiendo el tema de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación, que es un tema muy importante también para las mujeres hoy día. Le cedemos la palabra y un fuerte aplauso a la doctora Natalia. Hola, buenos días, pues muchas gracias por venir. Es un gusto para mí estar en este recinto, en este espacio de la Cámara de Diputados y Diputadas, y pues poder hablar sobre este tema que es tan importante para todas nosotras y para el pueblo en general. Entonces, ¿cuál es el tema que nos convoca el día de hoy? Pues es justamente hablar sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres, esta larga lucha que se ha emprendido durante tantos años, que no es nueva, que no viene de hace unos años, de hace poco, sino que tiene ya pues tanto tiempo, ¿no? El movimiento feminista, el movimiento organizado de mujeres ha estado durante tantos años denunciando la violencia y cuestionando, ¿no? esta problemática que durante tanto tiempo se pensaba como un asunto personal, individual, que no era digno de ser incluso tomado en cuenta para realizar políticas públicas en ese sentido. Y bueno, yo voy a hablar primero de que pues este es un problema, así que es la siguiente por favor. Este es un problema que tiene que ver con la invisibilización primero, después con la discriminación y la violencia. Entonces tenemos una perspectiva que hay que tomar en cuenta en el sentido de que veamos que la violencia que nos es evidente, es decir, cuando se le pega a alguna mujer, cuando se asesina a una mujer, es como la violencia que todas y todos podemos estar de acuerdo en que eso es una agresión y que está provocando un daño a esa mujer o a esas mujeres. Pero eso es como la punta del iceberg, es lo que se ve, es la punta
de un triángulo, que ahorita les voy a enseñar una diapositiva que justamente habla de eso, que es lo visible, lo que nos es claro a todas y todos. Pero en el fondo, o sea, más abajo, hay una violencia y hay una invisibilización que es estructural y que es cultural, y que eso es más difícil de detectar y de entender por qué está sucediendo esto. Entonces tenemos acá que esta problemática viene de hace mucho tiempo, que la violencia hacia las mujeres es un continuum, que no es algo que ocurra una sola vez o que le ocurra solo a algunas, sino que es un continuum que tiene su expresión más extrema en el feminicidio. Y también pensar que esta lucha, les decía, ha sido visibilizada por el feminismo porque mucho tiempo se pensó como algo que era de índole privado, ¿no? Que era un asunto que ocurría en la casa, que pues esa es tu cruz, si te golpea tu marido, tu pareja o tu papá o quien sea, ese es un problema personal en el que nadie debe meterse y el Estado no tiene por qué meterse y los gobiernos no tienen por qué hacer ningún tipo de política pública para enfrentar esa problemática. Sin embargo, pues ha sido todo un proceso de lucha muy grande de muchas mujeres durante mucho tiempo para que esto se vea como un problema social, de índole social y político, que por supuesto compete al Estado y que compete a los gobiernos. Entonces, bueno, para hablar de estas violencias estructurales, también esta discriminación, invisibilización, pues es importante tomar como en cuenta algunos datos, porque esta violencia que estamos viviendo en nuestro país hacia las mujeres no es propio nada más de nuestro país, sino que ocurre en todos lados, ¿no? En algunos contextos con un índice más alto, pero en todos lados está ocurriendo esta problemática de la violencia hacia las mujeres. Y esto tiene que ver, como les decía, con cuestiones más profundas de desigualdad, con esa invisibilización y también con la desigualdad económica. Y algo que les quería comentar por algunos datos, siguiente por favor, es que hay, según datos por ejemplo de Oxfam, que es una organización importante en esta materia, dicen que ya tiene tiempo esos datos, pero que siguen siendo vigentes de alguna forma, que fíjense, o sea, es una cosa tremenda. Imagínense, de las 62 personas más ricas del mundo que existen, solamente 9 son mujeres. Es decir, estamos en un sistema totalmente desigual, en donde una minoría realmente, prácticamente el 1% de la población mundial, concentra y acapara la riqueza de todas las demás, y de ese 1%, la minoría son mujeres, ¿sí? Todavía dentro de esa cúpula, de esa clase dominante, aún ahí también las mujeres están en una condición de desigualdad. Pero si vamos a la base, vamos a todas esas mayorías que están en la pobreza, que están viviendo desigualdad en el mundo, hay datos de la ONU que nos dice que el 70% de la población que vive en pobreza son mujeres. Es decir, las mujeres son más pobres de entre los pobres, las mujeres son las más pobres. Y esto tiene que ver porque existe todo un sistema patriarcal. Siguiente, por favor. Un sistema patriarcal que nos muestra que es el orden político de dominación y opresión más antiguo de la historia, ¿verdad? ¿Y qué es este sistema patriarcal? Pues el sistema patriarcal tiene que ver justo con una construcción de género, una construcción de qué es lo que deben ser las mujeres, qué deben ser los hombres, según cierta época, cierta cultura, cierto momento histórico, porque eso va cambiando, pero se va mantenido. Ha sido muy difícil de desmontar el patriarcado y eso lo vemos como, por ejemplo, durante mucho tiempo, pero se llama patriarcado y paterfamilias, es decir, el papá, el padre de familia, se pensaba que era pues el dueño de la esposa, de la mujer y de los hijos. Entonces era como, es su propiedad. Entonces las mujeres ahí no tienen calidad de personas, de seres humanos, sino que son cosas, ¿no? Los niños igual y las niñas. Entonces esa dueñidad, digamos, de pensar que existen personas que pueden ser dueñas de otras, pues tiene que ver incluso hasta con sistemas como la esclavitud, como el esclavismo, ¿no? Es decir, cómo es posible que ciertas personas crean que pueden ser dueñas de otras personas. Bueno, pues el patriarcado se fundamenta un poco en eso, o bastante.
en pensar que el pater familias era el dueño de las mujeres, de esa mujer, de los hijos y las hijas, y las mujeres han sido, sus cuerpos, pensados como un medio para, ¿no? Las mujeres como un medio para y no como fines en sí mismos, como sujetas en sí mismas, sino como un medio para otra cosa. Entonces, en la cuestión de la propiedad privada, por ejemplo, una forma de preservar o de acrecentar la riqueza, así se tenga una vaquita o un burrito, también a través del cuerpo de las mujeres se puede intercambiar o hacer crecer o asegurar cierto patrimonio y que quede en ciertas manos. Y esto tiene que ver con la división sexual del trabajo, es decir, en un sistema patriarcal, las mujeres, por su condición de posibilidad de gestar seres humanos, ellas pues entonces, pues no nada más se es dueño de ellas, sino de la posibilidad de heredar, de preservar el apellido, de preservar el patrimonio que se tenga, incluso de acrecentarlo a través de los acuerdos que se puedan hacer entre casamientos y demás. Entonces, en la división sexual del trabajo, a las mujeres les ha tocado solamente ese rol de género, ese rol social dominante de hacerse cargo de parir y de cuidar seres humanos, de hacer el trabajo doméstico y de cuidados, fundamentalmente en los espacios privados, y a los hombres la parte de ser proveedores, de ganar el dinero, llevarlo a la casa para mantener a la familia y demás. Y además se les ha autorizado todo lo que tenga que ver con el espacio público, es decir, con los asuntos de la política, con la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Y ahí entonces, en esa división sexual del trabajo y en esos roles dominantes, pues también existen jerarquías. O sea, no nada más es que esté dividido, sino que además hay una jerarquía. Y en esa jerarquía todo lo que hagan las mujeres, lo que les preocupe, lo que necesiten, etcétera, será considerado de menor importancia que lo que hacen los hombres. Así funciona el sistema patriarcal. Ahora bien, ese sistema, que es una construcción, todo esto tiene que ver con una construcción sociocultural, es decir, no es una cuestión de la naturaleza, no es que así seamos porque sí, sino que es una cuestión que se ha hecho a partir de lo que nosotras y nosotros como sociedad hemos construido y hemos heredado y seguimos transmitiendo, incluso se puede ir modificando, pero ciertas desigualdades y esa jerarquía ha prevalecido. Entonces, en esas jerarquías, en ese sistema patriarcal, pues somos invisibilizadas, por eso durante tantos años no sabíamos casi nada de nuestras ancestras, ¿no? En la historia no sabíamos nada de qué habían hecho las mujeres en la Revolución, qué habían hecho las mujeres en la Guerra de Reforma, qué habían hecho en la Independencia, cómo participaron en el movimiento del 68, qué estaban haciendo, no sabíamos bien. ¿Por qué? Porque nadie se tomaba el tiempo ni el interés de investigar sobre qué estaba haciendo la mitad de la población, porque eso somos, la mitad de la población, y desgraciadamente hemos sido consideradas como una minoría cualitativamente, más no cuantitativamente, porque cuantitativamente siempre hemos sido por lo menos la mitad de cada pueblo. Entonces, en ese sistema de injusticia, la siguiente por favor, no nada más ese sistema patriarcal es que sea él solito y ya, sino que fíjense, yo ya les hablé de propiedad privada, les hablé de acrecentamiento además de la riqueza o de preservar un linaje, ¿no? Una casta. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver también con otros sistemas de explotación y opresión que existen, como lo es el colonialismo y el capitalismo. Entonces, estos sistemas de explotación y opresión se articulan, están articulados y se refuerzan. Y hay ciertas políticas públicas o formas, decisiones que se toman en los gobiernos que pueden agudizar estas problemáticas o tratar de generar sociedades más igualitarias e ir transformando, cuestionando estas desigualdades. Porque al final de cuentas, lo que está en el eje de esta problemática es un pensamiento totalmente jerárquico, reaccionario, muy conservador, de derecha, que piensa que existen seres humanos y existen otros seres que quién sabe qué sean, ¿no? Es decir, no se les da la categoría de ser humano a ciertos
sectores de la población, a ciertas, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Las mujeres hemos estado luchando durante siglos para ser consideradas como seres humanas, en la categoría de lo humano. Pero también los hombres y las mujeres indígenas, por ejemplo, afromexicanas, también han luchado por eso, hombres y mujeres. Y también las personas que no se consideran hombres y mujeres. Las personas no binarias o intersexuales, pues también. ¿Por qué? Pues porque hay un sistema colonialista que genera un racismo muy fuerte. Cuando invadieron aquí los españoles este territorio, pues pudieron saquear, masacrar, violar a las civilizaciones que estaban aquí y se preguntaban, ¿son seres humanos? ¿Son seres humanos? Digo, es evidente que lo eran, ¿no? ¿Pero qué es? Es una manera, es más fácil saquear, violentar, violar, mancillar a una persona o a una población que no se considera igual, ¿no? Que se considera subhumana, como más cercana a los animales, ¿no? Y entonces esa es la cuestión que estamos viviendo, que hay un sistema también muy racista, ¿no? Y la explotación, o sea, esta idea del capitalismo donde todo se vuelve mercancía, ¿no? Entonces imagínense, entre patriarcado, colonialismo articulado con capitalismo, pues evidentemente las mujeres se vuelven mercancías, los cuerpos de las mujeres se exponencian como mercancías para la satisfacción sexual, ¿no? Pero también pues para lucrar y para hacer, que es algo importante eso también, para no mirar todo lo que produce y todo lo importante que es ese trabajo de cuidados y doméstico que realizan las mujeres, porque ese trabajo es el sostenimiento mismo de la vida, es decir, sin ese trabajo no podríamos estar vivas ni vivos nadie, ¿no? Porque no nada más es parir a la persona, sino cuidar a la gente. Y necesitamos, los humanos somos seres gregarios, vivimos en grupo, en colectividades, no somos seres como nos pinta el neoliberalismo de que cada quien es solita y cada quien es solo y cada quien que se rasque con sus propias uñas. No, somos seres comunitarios que además necesitamos el cuidado y tenemos una interdependencia. Y en este sistema patriarcal lo que pasa es que mucho de ese trabajo que implica, ese trabajo diario, que es invisibilizado, que no es reconocido, que es visto como no importante, que han realizado las mujeres históricamente, pues no sé, ni siquiera se veía antes como trabajo, ¿no? Pero ese trabajo es lo que sostiene, no nada más la vida de todas y todos, sino también la vida de los trabajadores y las trabajadoras que salen a buscar el trabajo remunerado afuera y que necesitan tener un ambiente pues saludable, limpio, para que no se enfermen, para que puedan seguir produciendo, ¿sí? Entonces, ese trabajo ha sido invisibilizado totalmente en el capitalismo y apenas ahora está tomando fuerza el que miremos esa parte, ese trabajo, esa sostenibilidad de la vida que es fundamental y que ha recaído y ha sido privatizada en las vidas, en las casas de las mujeres sobre todo, y que ha sido pues prácticamente ninguneado por todos, ¿no? Hasta hace muy poco, que ahorita vamos a ir viendo más adelante, en México se ha avanzado realmente con seriedad en analizar lo que eso aporta, lo que ha aportado y lo que genera incluso económicamente para el país. Entonces, y bueno, en el periodo neoliberal que inicia en los 80s, siguiente por favor. Sí, esa. En el periodo neoliberal justamente ahí vemos que estas desigualdades por cuestión de clase, de raza, entre comillas, porque no existen las razas, pero sí el racismo, y por cuestión de género se profundizan. Se profundiza la desigualdad, se profundiza la pobreza, se profundiza los privilegios de unas cuantas personas, pero de verdad de unas muy pocas, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Y dentro de esa mayoría de la gente, pues estamos nosotras como inmensa mayoría, porque además de enfrentarnos a esta situación de la desigualdad por cuestión de clase social, también nos enfrentamos a la desigualdad de género. Entonces las mujeres tenemos menos acceso
a la propiedad, menos acceso a la vivienda, menos acceso a la tierra, menos acceso a un salario igual que el de un compañero que haga lo mismo, ¿sí? Tenemos menos acceso a servicios de salud por muchas razones, pero esto tiene que ver con construcciones de género y por el sistema patriarcal en el que estamos y cómo se va articulando esto. Entonces, cuando hablamos de desigualdad y de violencia, pues tenemos que mirar que si bien compartimos todas las mujeres una situación de subordinación o de opresión por el hecho de ser mujeres en un sistema patriarcal, no todas lo vivimos de la misma manera, no tiene el mismo impacto, no tiene la misma contundencia, ni tenemos la misma posibilidad de salir de esos ciclos de violencia. Y eso nos hace mirar no nada más con perspectiva de género, que es tener esta mirada de los lentes violetas, de este filtro que nos permita ver cómo están las desigualdades, cómo se está viviendo, cómo una acción pública puede tener un impacto diferenciado en mujeres y hombres porque existe este sistema patriarcal que nos estructura las vidas. Por más que nosotras digamos yo le voy a echar ganas, yo voy a seguir adelante, pues la realidad es que el propio sistema te va encasillando y te va colocando en una situación de desigualdad y es muy difícil romper con eso. Se tiene que hacer de manera colectiva, por eso tiene que haber políticas públicas, por eso tiene que haber movimientos de transformación que empujen esos cambios, ¿no? Porque no basta el esfuerzo individual que hagamos cada una de nosotras. Entonces, mirar esa perspectiva de género con esos lentes también implica tener una mirada interseccional, es decir, ver que no estamos en las mismas condiciones todas las mujeres. Hay una situación de desigualdad por clase y por cuestión del racismo que existe en nuestro país y en el mundo que es diferente cómo vivimos estas desigualdades todas. Entonces, fíjense, con el neoliberalismo se profundizan estas desigualdades. Desde 2006 tenemos esta problemática tan grave que empieza a haber un crecimiento exponencial de la violencia extrema hacia las mujeres, que ya ocurría antes, pero en esa época empieza con la supuesta llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el espurio Calderón, pero que además sabemos ya y que cada vez está más demostrado que no era una guerra contra el narcotráfico y que ellos incluso estaban coludidos con un cártel del narco, ¿verdad?, con lo de García Luna. Estamos confirmando lo que ya suponíamos, pero ahí cada vez se está viendo con mayor claridad lo que estaba ocurriendo. Y desde esa época empieza a crecer de manera exponencial tanto las desapariciones como los feminicidios. Entonces es gravísimo lo que ocurre y que todavía nos está costando mucho trabajo salir de esa vorágine de violencia y de injusticia y de esa crueldad, ¿no? Porque eso es algo que no conocíamos antes, ese nivel de crueldad tan extendida, ¿no? Cómo pues aparecen los cuerpos de las mujeres desmembrados, las personas, también los hombres y mujeres descabezados, todas estas cuestiones que empezamos a ver desde el sexenio de Calderón, pues todavía en algunos lugares a la fecha, desgraciadamente. Y hemos visto también la impunidad que existe en nuestro país, en un poder judicial que no funciona, un poder judicial que no responde, un poder judicial que es clasista, que es racista y que es machista, ¿no? Y que lo estamos viendo, y ahí están los datos ahora que se estuvo discutiendo todo esto de la reforma al poder judicial, salieron muchos datos también que nos confirman lo que ya sabíamos o lo que ya suponíamos o lo que ya vivíamos y no sabíamos que era tan masivo. Pero vemos que hay un porcentaje muy alto, por ejemplo, de mujeres que están sin una sentencia y están encarceladas y en unos niveles mucho más altos, ¿no? Vemos muchos indígenas que están encarcelados sin ninguna sentencia, sin saber ni siquiera por qué están en la prisión, racismo tremendo. Entonces vemos también que hay un clasismo, que solamente se toman los casos o los casos que se toman con mayor importancia son los casos de la clase alta, de los que se han creído dueños de este país. Y entonces vemos también la impunidad que enfrentan las mujeres cuando deciden denunciar la violencia o cuando van a que busquen a sus hijas porque están desaparecidas. Vemos que lo que pasa es que se les revictimiza, se les dice prácticamente que ellas son las culpables
de su situación, de que se haya desaparecido, ¿no? O que se fue porque el novio quiso, o porque, no sé, se fue al cine con el novio, no sé. Pero siempre le echan la culpa o a la mujer o a la mamá, sobre todo a la mamá. Y cuando van a pedir justicia, cuando llegan al MP, cuando llegan con las autoridades, pues siempre, muchas veces se enfrentan esta revictimización, esta culpabilización, ¿no? Es decir, ¿por qué andaba en la calle? ¿Por qué estaba vestida así? ¿Con quién se juntaba? ¿Usted por qué no la cuidó? ¿No? Entonces es de alguna manera que está vedado, está prohibido el espacio público para las mujeres. Y otra vez esta división sexual del trabajo y estos roles y estereotipos que les decía al principio. Es decir, las mujeres, aunque trabajen afuera de su casa remuneradamente y todo, su lugar es estar en la casa, ese es su lugar. Si se mueven de ahí, si les pasa algo, es su culpa, es su culpa. Incluso me acuerdo que había en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Que lleva tantos años ocurriendo estos feminicidios, esta violencia tan fuerte. Había en los 90s que estaba buscando una mamá a su hija y bueno, finalmente la encontraron y le decían, pero pues es que también porque ella estaba… ¿Por qué estaba a esas horas? Era una trabajadora de maquila que salía bien temprano para irse a trabajar y todo sin iluminación en las calles, ¿no? Porque además, o sea, ni siquiera iluminación, los transportes llegan ahí en la carretera, suben a las chicas bien temprano y se las llevan, pero en lo que caminan de su casa al camión, pues muchas desaparecen y entonces llegan la mamá a buscar y a exigir justicia y le dicen… Pues esto es porque, ¿qué hacía a esas horas la muchacha en la calle? ¿No? ¿Por qué salía a esa hora ella sola? ¿No? Dice, la verdad, y lo que dijo el tipo era que las buenas en la casa, las malas en la calle. Esa fue su lógica, ¿no? Y desde ahí iban a juzgar ese caso, imagínense. Pues obviamente les daba igual lo que les haya pasado, ¿no? Y bueno, también hay unas investigadoras que nos dicen, como Raquel Gutiérrez y Dawn Paley, que nos dicen que en las últimas décadas la estrategia para el sostenimiento del proyecto neoliberal implicó una guerra contra lo popular, lo comunitario y lo femenino. Y sí, yo la verdad pienso que sí, lo confirmo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista como investigadora, como especialista, sí estoy de acuerdo con lo que ellas comentan y sí es algo muy fuerte porque justamente el romper de esta manera tan cruel, ¿no? De expoliar, de masacrar de esa manera, de exprimir todo lo que se pueda de las mujeres hasta el último límite de sus cuerpos y sus vidas y llevarlas a ese nivel de crueldad, de asesinato tan cruel, ¿no? El feminicidio, pues sí tiene que ver con un impacto que obviamente tiene una repercusión a nivel comunitario muy fuerte, ¿no? Rompe los tejidos sociales, sí, ayuda a eso a romper, pero fuerte los tejidos sociales. ¿Por qué? Porque es muy impactante, porque ya no puedes confiar en el otro, ya no puedes confiar en la gente. ¿Cómo te van a matar así a tu hija? Ahí en la comunidad, y nadie dijo nada, y nadie hizo nada, y nadie dice que sabe nada. Claro que el tomar los cuerpos de las mujeres como un espacio de guerra, como un territorio de guerra, sí es una de las estrategias que utilizan para romper las sociedades. Y el neoliberalismo fue lo que nos hizo. ¿Cómo nos iban a despojar de tantos derechos? ¿Cómo nos iban a privatizar todos nuestros recursos? ¿Cómo nos iban a estar saqueando de esa manera, robando los gobiernos neoliberales de esa forma, ¿no? Sistemática? Y dices, ¿cómo no reaccionamos más fuerte antes, no? Estaba tronado, porque parte del neoliberalismo es romper los tejidos sociales, es volvernos cada vez más individualistas, es atomizarnos, que no nos juntemos, ¿no? Que pensemos que cada quien su vida triste y complicada es cosa de uno, ¿no? De una, es nuestro problema, y si no lo estamos resolviendo es porque no tenemos la suficiente fortaleza personal, no estamos lo suficientemente empoderadas, ¿no? Y no es cierto, no es cierto, eso es una mentira.
Entonces es un sistema que eso hizo y que sí rompe los tejidos y que justamente tiene que ver con esta feminización de la pobreza, si su vida en vida no les importaba, su muerte, su asesinato, su desaparición, pues menos todavía. Y ese sistema judicial pues es garante de la impunidad y de la perpetuación de la situación, ¿no? Entonces, hemos, fíjense, avanzado, siguiente por favor, hemos avanzado muchísimo. En estos años, ahí están unas fechas y algunas de las leyes más importantes a nivel internacional para el reconocimiento de las mujeres, ¿no? De sus derechos en el mundo y en México. Entonces tenemos en el 79 a la CEDAW, ¿no? Esta convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que es buenísima y sigue siendo súper vigente, ¿no? Pero está desde el 79. México la ratifica en el 81. ¿Ya cuántos años han pasado? Y después tenemos diferentes leyes que se van construyendo en México. México, hasta el 53 logramos votar y ser votadas. Entonces, hace muy poco tiempo, realmente. Antes de eso no éramos consideradas como ciudadanas. Éramos consideradas menores de edad, todas las mujeres, las ricas, las pobres, todas, ¿sí? Y ahora, en estas respuestas, fíjense, hasta 1974, que se dice expresamente que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, en nuestra Constitución, en el artículo 4. Hasta el 74, o sea, yo tengo 46 años y nací en el 78. Entonces, imagínense, fue hasta el 74 que apenas se decía ahí que somos iguales. Y las mujeres lucharon en la revolución y cada vez tenemos más evidencia del papel tan importante en las diferentes áreas que tuvieron las mujeres para que esa lucha se llevara a cabo y se lograra. Y se creara la Constitución del 17, que es una de las más avanzadas, la primera constitución en el mundo que reconoce los derechos sociales, los derechos colectivos. Pero a las mujeres no se nos quiso reconocer como ciudadanas, porque no quisieron que fuéramos personas que podían votar y ser votadas y tomar decisiones sobre los asuntos públicos de nuestro país. Y hasta el 74, en la ley, decía que somos iguales, es decir, reconocido expresamente que todos los derechos que están en la Constitución también son de nosotras, hasta el 74. Y luego tenemos más adelante la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el 2005. Y luego en 2007 una ley muy importante que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en el 2011 el reconocimiento en el artículo 1 de la Constitución de los derechos humanos y la vinculación de la obligación del Estado mexicano de todos los tratados de derechos humanos, tiene que respetarlos y que están por encima de todo, ¿no? Sin discriminación de ningún tipo. Pero fíjense, en el neoliberalismo, si quieres regresamos al anterior, por favor, ¿no? En el anterior, fíjense, en el neoliberalismo se avanza en materia jurídica, en el reconocimiento de derechos de las mujeres. Se avanza en marcos jurídicos, se nos reconocen, claro, esto costó también la lucha de las compañeras, o sea, tampoco es que haya sido tan fácil, ¿no? Nunca para las mujeres nada es fácil, nada, ¿sí? Entonces, esto se logra, sí, se logra, pero se logra en un periodo del neoliberalismo. Y por eso escuchamos, o sea, lo que pasa aquí, ¿no? O sea, que en 2005, ¿no? 2007, 2011. Qué contradictorio, ¿no? O sea, el sexenio de Calderón y la masacre, o sea, una cosa tremenda, agudización de la pobreza, todo esto, y se aprueba ese artículo primero, ¿no? En 2011. Cosas así. Bueno, se avanza en el neoliberalismo en eso, pero a la vez la realidad es que la inmensa mayoría de las mujeres no puede ejercer esos derechos. O sea, esto es una simulación. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque en la realidad la mayoría
incluso está peor que antes, ¿no? O sea, la están despojando de sus derechos básicos. Es más difícil alimentarse, es más difícil acceder a ir a la escuela, es más difícil acceder a un centro de salud, es más difícil, claro, porque hay más pobreza y porque hay más violencia. Entonces, cuando a veces las panistas salen a decir que ellas son las no sé qué, bueno, pues realmente no, porque incluso estas leyes, por ejemplo, la de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues la hace la oposición de ese entonces, ¿no? La hace Marcela Lagarde, la propone Marcela Lagarde, que era del PRD, de ese entonces, ¿no? Y así, son los pequeños avances que se logran generar, pero que en la realidad los marcos incluso internacionales, porque se hace, por ejemplo, la conferencia de Beijing, ¿no? Belém do Pará, convenciones contra la violencia y demás, pero ¿qué pasa? Que en la mayoría del mundo no puede la gente, la mayoría de las mujeres, la inmensa mayoría, no puede ejercer ni sus derechos más básicos, ni los más básicos, y por supuesto tampoco avanzar en la lucha contra la violencia que están viviendo cotidianamente. Siguiente, por favor. Entonces, en esta ley, a pesar de todo eso, la realidad es que esta ley general de las mujeres a una vida libre de violencia de 2007, que continúa vigente y que ha tenido varias modificaciones y que ha tenido añadidos y demás, es una excelente ley y es una herramienta que tenemos para exigir ciertas cosas y para avanzar en políticas públicas y para avanzar en esta lucha. Y todo eso que se ha logrado ha sido la lucha de las mujeres organizadas tanto en México como a nivel internacional, porque el feminismo siempre ha tenido como una vena internacionalista, ¿no? Como la izquierda también, ¿sí? O sea, no nada más es aquí, sino que tratas en la lucha, porque está difícil la lucha, ¿no? Tratas de avanzar junto con otras compañeras de otros lados, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos esa ley y ahí vienen pues los tipos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, también las modalidades, los lugares, ¿no? En el ámbito laboral, en el ámbito docente, en la violencia comunitaria, la violencia institucional, la violencia política en razón de género, que esa es muy reciente que se aceptó y que ahorita vamos a hablar un poco con más detenimiento. Obviamente la violencia feminicida. Entonces, la violencia, les decía, es un continuum, está en todas partes, se ejerce todo el tiempo de diferentes maneras. Puede ser psicológica, que no se ve, que te están golpeando, pero que tiene repercusión en tu vida, ¿no? Puede ser sexual, hay una cantidad de violaciones impresionantes. Y, pues obviamente, los golpes, el maltrato directo. Y ahora sí, siguiente, por favor. Pero ¿cómo vamos? Bueno, después cuando se gana, en 2018, cuando inicia la Cuarta Transformación, también hay ahí un cambio en la manera de abordar la problemática hacia las mujeres y en los avances concretos que se logran realizar. Y algo de eso que es muy importante es, por ejemplo, el primer gabinete paritario de la historia de nuestro país. Nunca en la historia nadie había hecho esto, ¿no? Y Obrador ya lo había hecho cuando él fue jefe de gobierno, es decir, no fue porque en 2014 hubo una reforma también que exigió que los congresos fueran de manera paritaria, se constituyeran de manera paritaria. Obrador, desde que fue jefe de gobierno en el 2000, ¿no? Él ya había hecho por primera vez en la historia un gabinete paritario, en la historia de México. Cuando llega él a la presidencia, pues también hace un gobierno con un gabinete paritario. Y es la primera vez que existen tantas mujeres en las secretarías de Estado tomando decisiones, contribuyendo con sus ideas, con su esfuerzo, con su tiempo, a avanzar para que el país y el pueblo esté mejor, ¿no? La primera vez. Luego, en 2019 se hace la reforma de paridad en todo, en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Eso es contundente. ¿Por qué? Porque durante años no permitían que llegaran mujeres a los espacios de toma de decisiones.
¿no? Se tenían que hacer acciones afirmativas que iban cambiando porcentajes, ¿no? Que ahora 30, bueno, ahora no sé qué, y así. Y hacían incluso trampas, ¿no? Que vamos a poner que tú te registras, pero luego te das de baja y yo me pongo y así. Y bueno, el chiste era que no estuvieran ahí. Y con esa reforma se logra, ¿no? Y sí, se logra bajo evidentemente, pues por unanimidad, ¿no? El primer Congreso de la Paridad, la legislatura de la paridad, ¿se acuerdan? Pues sí, se logra, pero se logra también porque había voluntad política. Incluso el presidente ya había puesto el ejemplo con su gabinete. Entonces, fíjense, o sea, cómo se refuerzan las luchas. ¿Por qué? Porque hay un sentido de un proyecto hacia la igualdad, hacia el bienestar, hacia dejar de pensar que existen seres humanos de primera y de segunda y de tercera, hacia pensar que las mujeres no somos ciudadanas, que no somos parte del pueblo, ¿no? Entonces ese es un avance importantísimo. Luego la reforma 3 de 3 contra la violencia, que es pues ningún acosador, violentador, ningún deudor alimentario, ningún violentador puede estar ocupando un espacio en la política. ¿Por qué? Porque debe haber una ética en quien se dedica a la política, una ética para generar bienestar, o sea, para trabajar por la comunidad, por el pueblo, no para servirse del pueblo. Y entonces se logra esa reforma que viene también de las luchas feministas. O sea, aquí no estoy diciendo que no venga, que sea así como nada más llegó Morena y nosotros, ¿no? Sino que viene de una lucha amplia desde atrás, pero que se logra tener avances muy concretos, reales, en este proceso en donde estamos transformando las formas de hacer política e incluso la visión de para qué es un gobierno, para qué es el Estado. Y entonces tenemos la aprobación de varias leyes que tipifican distintas formas de violencia contra las mujeres, como la Ley Olimpia, como la Ingrid, como la de violencia vicaria, y que varias son propuestas por víctimas y por colectivas. Es decir, si hay una escucha de las demandas de lo que están viviendo las compañeras, las mujeres que han enfrentado en carne propia, desgraciadamente, este tipo de violencia atroz. Y entonces hay una respuesta, no hay un mirar hacia otro lado, ¿no? Hay una respuesta. Y también se han hecho otras cosas que no se dicen tanto, pero que forman parte, si pensamos en el triángulo, que parecía es que no estás luchando contra la… No, sí, porque si estoy luchando por generar condiciones de vida más igualitarias, eso es luchar contra la violencia. Porque acuérdense del triángulo que les estaba mostrando hace un ratito, ¿sí? Mientras más igualdad haya, menos violencia va a haber, más derechos realmente pueden ejercer las mujeres. Y no se trata nada de que estén en la ley, sino que los puedan vivir y que puedan vivir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué más se ha avanzado? Bueno, se ha avanzado en el derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿no? En la posibilidad de interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas. Hasta ese momento eran 15 estados, ahora ya son 19 estados. Además de que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí emitió un dictamen, ¿no? Una sentencia en donde decía que criminalizar el aborto es anticonstitucional. En 2023 ya fue así contundente, ¿no? Ya había, antes 2021 había avanzado por ahí, pero ya 2023 contundente. Entonces ya todos los estados deberían de pues ponerse en línea con eso, pero hay muchas resistencias, por supuesto. Aún así, fíjense, logramos ya 19 estados. También pues el 0% del IVA a los productos menstruales, eso se logró también en esa legislatura de la paridad. ¿Quién había pensado en eso? Pues nadie. ¿A quién le afecta más cuánto cuestan las toallas femeninas o los tampones o las copas menstruales? Pues a las mujeres que están en condiciones de mayor precariedad, ¿no? De pobreza. ¿Quién había pensado en ellas? Pues nadie, ¿no? Hasta entonces se pensó en eso, que esos productos no son un lujo, son una necesidad, pero pues a nadie le había importado. También se avanza la discusión pública y propuestas concretas legislativas sobre el sistema público de cuidados.
tanto aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no?, con Wendy Briceño, como en el Senado con Malú Micher. Propuestas de nuestras legisladoras de Morena, que buscan poner que el derecho, que el cuidado es un derecho y que necesitamos para avanzar, para complementar todo nuestro proyecto político de transformación, en donde el centro que es de la 4T, el bienestar del pueblo, poner en el centro el bienestar de la gente, sobre todo de la gente que ha sido más empobrecida, más violentada, más excluida de manera histórica, poner en el centro eso que el gobierno, los estados tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar social de la población, sobre todo de la gente que ha sido más vulnerable y más vulnerada y violentada durante años. Y entonces por eso es importantísimo que se haya logrado poner en debate público el sistema público de cuidados, que además nos hace una visión, nos fomenta una visión crítica sobre este sistema de patriarcal, de división sexual del trabajo y de la explotación concreta que viven las mujeres, por cuestión de género y por cuestión de clase. Entonces, eso es importantísimo y se logra avanzar también en estudios serios, en hacer encuestas serias sobre esto, ¿no?, de cómo está distribuido el trabajo doméstico y de cuidados. Y se llega a la conclusión, en el INEGI hizo un estudio, que se llega incluso a la conclusión de que aporta el 24% del Producto Interno Bruto del país, ese trabajo invisible que es no pago. Y entonces tenemos todos esos cambios, esas cosas, esos avances, ¿no?, que luego dicen, no, la 4T no ha hecho nada por las mujeres. No, yo creo que sí se ha hecho mucho, pero falta mucho más, por supuesto. ¿Qué más? Bueno, en materia laboral, las mujeres, ya hay esta posibilidad también de que las mujeres, ya por ley, que las mujeres puedan participar en las mesas sindicales en proporcionalidad. O sea, que se garantice que las mujeres estén representadas también en las mesas de los sindicatos. Obviamente ese aumento del salario mínimo de 110%, más de 110%, también ayudó a las mujeres y eso generó que hubiera en algunos niveles una disminución de la brecha de género en el salario, sobre todo entre las que ganan menos. Y también se dio, por ejemplo, una visión, porque siempre hablamos de las paternidades responsables, que los hombres también tienen que ser padres responsables, pero resulta que todo nuestro andamiaje institucional está hecho para que nada más las mujeres se hagan cargo de los hijos y las hijas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, pues ahora también lo que se logró fue que las guarderías del IMSS también sean para los papás, que los hombres también puedan decidir llevar a sus hijos, sus hijas a una guardería del Seguro Social. Antes nada más era para las mujeres o prioritariamente. También se amplió la licencia de paternidad de 5 a 20 días. También se dio el avance del reparto agrario a las mujeres. Se dio el reconocimiento de los derechos laborales para las trabajadoras del hogar remuneradas y a finales de 2023 se incrementó en más de 3 millones de mujeres que pudieron acceder a un trabajo formal, es decir, con derechos laborales, ¿no? Pues eso es un avance, sí, son avances. Y el 58% de los programas sociales de bienestar aproximadamente es para las mujeres. Entonces, sí hay una visión que está ahí. ¿Para qué? Porque pues justamente lo que sucede con eso es que más mujeres realmente pueden acceder a ejercer sus derechos, ¿no? A su derecho a la alimentación, a su derecho a la educación, a sus derechos más básicos, entonces que habían sido negados durante tanto tiempo. Y bueno, también ya en específico hacia la violencia, pues se emitieron 25 alertas de violencia de género, se amplió en 2023, sí se dio un incremento de el apoyo, ¿no?, en el presupuesto a refugios y atención de violencia hacia las mujeres. En ese caso fue 20% a refugios de aumento y 40% a centros de justicia para las mujeres, según lo que dice CONAVIM. Y en 2019, también recordar esto, se prohibió expresamente el matrimonio infantil en toda la República. Hasta 2019, qué barbaridad, pero así fue.
Y bueno, también se han hecho otros espacios, otras acciones, como capacitar a los hombres en perspectiva de género y masculinidades antihegemónicas. Se han, en el sexenio pasado, más de aproximadamente 50,000 hombres, servidores públicos, policías estatales y municipales, empezaron a tomar ese tipo de capacitaciones, cosa pues que no se había hecho. Y ya voy a ir cerrando. Se logró también ir frenando el avance del incremento de la violencia. Entonces hubo una baja en varios delitos y uno de esos que hubo bajas en homicidios y hubo bajas también en feminicidio, ¿no? Se redujo la pobreza en 9 millones de personas. Obviamente de esas 9 millones de personas, pues muchas son mujeres, ¿no? Y después, antes de que terminara su sexenio López Obrador, se aprobó la reforma al Poder Judicial, lo cual nos da mucha esperanza, esa reforma, a nosotras las mujeres. Y también se aprobó la reforma de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que también es muy importante, porque es poner como sujetos de derecho a las comunidades y tener ellas mayor posibilidad de decidir sobre sus territorios. Y siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos un problema gravísimo de violencia, ahí están esos datos. Tenemos que en esta encuesta del INEGI de violencia, pues tenemos que el 70% aproximadamente de las mujeres en México dicen que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de diferente tipo. La mayoría de ellas es la psicológica, pero también hay otras que tienen una prevalencia muy importante. Y sabemos que de cada día en promedio 9 y 10 mujeres son asesinadas y solamente el 25% se investiga como feminicidio. Persiste la impunidad y persiste la revictimización. Los estados con el mayor número de supuestos de presuntas, más bien con el mayor número de víctimas son Guanajuato y Estado de México. También tenemos un problema muy fuerte de desapariciones de mujeres, muy jóvenes además, de 2 de cada 3 personas que desaparecen son mujeres entre 0 y 17 años. Sigue ocurriendo esto. Y se han hecho estudios también que existe un problema de trata con fines de explotación sexual muy fuerte y hay triángulos y rutas muy claras que ya se han investigado, pero que no se han logrado desmantelar. Y es importante tener esa insistencia de que eso no puede continuar. Y tenemos ahora a nuestra primera presidenta en la historia de México, a nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y ella, pues no, desde que llega a la presidencia, ha hecho, pues sus primeras acciones tienen que ver con esta conciencia de la desigualdad histórica que han vivido las mujeres, de esta desigualdad estructural, ¿no? Y de lo que significa que por primera vez haya llegado una mujer a la presidencia. Pero además es una mujer de izquierda y eso es importante siempre remarcarlo, no es que llegue nada más una mujer, sino es una mujer que tiene una ideología que busca generar una sociedad más igualitaria, más justa, en donde seamos socialmente iguales, ¿sí? Que no haya humanos de segunda y de tercera, en fin. Y entonces las primeras cosas que hace es la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Elevar el INMujeres a Secretaría de las Mujeres. La segunda, la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Fundamental. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la igualdad en los hechos. La igualdad en los hechos que ya está en la Constitución y que obliga a todas las instancias, a todas las áreas de gobierno a tener que poner en orden sus políticas, sus acciones para garantizar que exista una igualdad de resultados, es decir, que se tome en cuenta las desigualdades, las diferencias, incluso las particularidades de nuestros cuerpos, pero también de esas cargas socialmente construidas, de esos roles de género,
y que se cambie lo que se lleven a cabo, las acciones necesarias para que realmente las mujeres puedan acceder a ejercer sus derechos y haya una igualdad de resultados, es decir, que se quiten los obstáculos que han impedido que las mujeres puedan llegar a pues, estudiar, ¿no? A poder desarrollarse, a tener un trabajo, a ser autónomas económicamente, en fin. Y dentro de esa reforma, que ya dice ahí en la Constitución, igualdad sustantiva, también está elevar a ese rango el que todas las personas, no nada más las mujeres, todas las personas tenemos derecho a vivir libres de violencia. Y algo muy importante en materia de justicia, se obliga ahí que todas las instancias encargadas de impartir justicia tienen que contemplar la perspectiva de género. Eso es fundamental, porque se ha negado mucho tiempo. O sea, ya desde hace tiempo que se decía, tienen que tomar en cuenta, pues sí, pero no es lo mismo que diga ya en la Constitución y que sea una obligación mandatada en la Constitución. ¿Y eso nos va a ayudar? Claro que sí. Eso junto con la reforma al Poder Judicial nos va a ayudar a que no haya impunidad, a que no se nos revictimice, a que se tome en serio las cosas, a que no se nos esté culpabilizando de nuestra suerte, ¿no? De nuestra desgracia, ¿no? Pues ¿cómo? Entonces, esa es una cosa importantísima. Las fiscalías de investigación de delitos por razón de género, obviamente eliminar la brecha de género en el salario. Es increíble que estemos en 2024 y que siga persistiendo esto de que no se cumple la Constitución que desde el 17 decía a salario igual, a trabajo igual, salario igual, y para nosotros no se cumplía, no se cumple. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar ahí, y ahora tenemos ya, al estar en la Constitución esto, pues se van a tomar más medidas para que las empresas y para que las instituciones transparenten realmente cuánto están ganando sus trabajadores y trabajadoras, porque eso muchas ni lo saben. Puede ser que estén en el mismo lugar y que volteen con el compañero y piensen que están en el mismo rango y ganando lo mismo, y no es cierto, pero no lo saben, ¿no? Entonces, y que entonces se tomen acciones para que eso vaya cambiando. También la paridad en la administración pública, municipal, estatal y federal, garantizar esa paridad de género que ya estaba reconocida en 2019, pero ahora extenderla a nivel de la administración pública, de los gabinetes, o sea que ya sea obligatorio, porque pues, seguía igual las mismas dinámicas de que eran más hombres que mujeres, y esta protección reforzada a las mujeres, infancias y adolescencias, ¿no? Que también es importantísimo porque hay una violación flagrante de los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes en México muy fuerte, ¿sí? Entonces ha habido también cambios en esa materia, pero bueno, ahorita no voy a entrar en eso, pero es importante que se haya logrado eso y que esté en la Constitución. Por supuesto, la pensión para mujeres de 60 a 64 años, que además tomando en cuenta esta perspectiva de género y esta mirada interseccional, inicia con las mujeres más pobres, ¿no? Con las que están en condiciones más precarias, y entonces se va a ver primero por las jornaleras, por las mujeres de pueblos originarios, indígenas y afromexicanas, ¿no? Entonces es considerar que existe un sistema patriarcal, colonialista, capitalista, que está articulado y que genera niveles de violencia terribles, ¿no? Y condiciones de vida muy, muy, muy sufrientes. Entonces, estamos avanzando en esa materia, y esta parte que nos mencionaba también la doctora Claudia de que que van a empezar a hacer algunas cuestiones del sistema público de cuidados en relación a las estancias de cuidado infantil, pero ¿dónde va a iniciar? ¿Dónde se está poniendo el foco de que eso sí o sí se tiene que cumplir, y pronto, para las trabajadoras de Maquila, de Ciudad Juárez, y para las jornaleras? Porque ahí están los niños y las niñas muchas veces solitos, solitas y solitos. Y es fundamental que se avance en ese sentido. Y bueno, ya la penúltima, bueno, ya siguiente, por favor, la siguiente, esa. Y lo último que nos decían es esta campaña, ¿no? La campaña de Es tiempo de mujeres sin violencia, súmate y transforma. La próxima secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, que la acaba de lanzar este 25 de noviembre, y que pues se trata de también ir concientizando, de ir desnormalizando
la violencia, ¿no? Y las pequeñas actitudes que pensamos que no es violencia porque no me está pegando, pero que sí me está desvalorizando o me está haciendo sentir mal con mi vida, con mi cuerpo, con mi forma de ser, con lo que yo hago. Y entonces tenemos que cuestionarnos, y eso implica pues seguir avanzando en la revolución de las conciencias, pero ahora con más fuerza, poniendo más interés en qué está pasando en las relaciones entre hombres y mujeres y en esta cotidianidad en donde a veces pasa desapercibida la violencia porque pensamos que así son las cosas y que eso qué, ¿no? Pero que está totalmente naturalizada, ¿no? Muchas veces. Entonces, es parte de lo que nos invita el gobierno de la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país a sumarnos y en nuestras comunidades, en nuestros espacios laborales, en donde estemos, a ayudar a que esto vaya cambiando también. Y creo que hasta ahí me quedaría. Muchísimas gracias por su escucha. Pues le damos las gracias a la doctora Natalia y abrimos una pequeña ronda de preguntas y comentarios si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí. Sí, es que… buenas tardes, compañeras. Bueno, yo quiero agradecer a la doctora por la invitación a Mujeres Morena, República Ciudad de México, y yo creo que esta información se debería de compartir desde la primaria, porque todo esto es la base de la educación de nuestros hijos. Y muy cierto lo que dijo la doctora, si nosotras como mujeres, como las que somos las encargadas de nuestras hijas y hijos, no estamos bien, entonces pues la familia no puede funcionar bien. Necesitamos estar bien, libres de violencia, conocer nuestros derechos, informarnos, para todo esto replicarlo en nuestros hijos y en nuestras hijas, que la violencia no es algo que sea normal, porque así muchas veces el machismo y el patriarcado nos lo ha hecho ver. Entonces yo creo que sí sería importante estas pláticas como la de hoy, porque pues muchas desconocemos o muchos niños no saben lo que es la violencia y lo ven como algo normal. Entonces yo creo que es importante que se difunda esta información. Gracias. Acá abajo. Sí, muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Yasmín Cepeta y yo soy del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac. Y bueno, bien como lo comenta ahorita la compañera que acaba de mencionar, que es importante replicarlo, yo creo que también se tiene que replicar en las instancias de gobierno, ¿no? Y yo quiero hacer un comentario porque sí existe la violencia, bueno, en muchos aspectos, ahorita lo acabamos de ver, pero también existe mucha violencia de las mismas mujeres hacia otras mujeres. Y yo lo hablo en especial de aquellas mujeres que tienen poder. Lo voy a hablar en un caso muy en particular, pues por parte de una alcaldesa, y este fue mi caso. Me interesó mucho el tema de la conferencia precisamente porque, bueno, yo al final sí quisiera acercarme, que bueno que está aquí la directora de la Comisión de Igualdad, porque como ciudadana, como bien lo comentaba nuestra conferencista, para las mujeres pues no es nada fácil, ¿no? Las cosas no son fáciles y menos si nos enfrentamos a una institución de poder. Soy una mujer, siempre he sido de izquierda, aquí hay compañeras que me conocen que siempre he sido de los ideales de izquierda. Y bueno, pues sí me asombra mucho saber que dentro de la 4T, que todos queremos en este proyecto, pues exista gente o personas que llegan al poder y se olvidan de cómo se llegó a esa transformación o qué es lo que tiene la transformación. En mi caso en particular, yo estuve colaborando en la alcaldía Tláhuac casi más de un año sin un goce de sueldo. Entonces, cumpliendo un horario de trabajo como una persona como si fuera de confianza,
pero se me asignó una oficina, se me asignaron funciones y siempre se me mantuvo con la promesa de vas a entrar a trabajar, se te va a dar la plaza. Pasa más de un año y bueno, esa plaza nunca llegó por parte de la alcaldesa, ¿no? Entonces fue un trabajo no remunerado, se le dio la oportunidad a una persona que es del sexo opuesto, hombre, sin experiencia, cuando yo tenía toda la experiencia. Entonces dices, ¿dónde quedan nuestros ideales que se supone que como mujeres? ¿Dónde está la sororidad? ¿Dónde está mi derecho al desarrollo profesional? ¿Dónde están tantos derechos que tenemos y que ahorita precisamente, bueno, se acaban de mencionar, ¿no? Y cuando se le dirige un documento o se le solicita la audiencia y demás, es muy fácil para nuestras autoridades evadir. Y yo creo que eso es violencia de género y discriminación laboral. Entonces, yo ante ustedes que son esta comisión, bueno, ahorita me gustaría poder que me asesoraran, que me orientaran, ya tengo un escrito iniciado, pero creo que es importante al seguir alzando la voz. De nada serviría si nosotros seguimos haciendo estos foros, estas conferencias, promocionando o seguir divulgando nuestros derechos, si al final nuestros derechos como mujeres siguen siendo violentados en diferentes ámbitos. Hay que alzar la voz, no importa que sea una persona de poder. Hay una senadora en Chihuahua que precisamente denunció a otra mujer por violencia de género y a mí me sorprendió mucho cuando dije, qué padre, porque el resultado de la comisión es, le dieron el veredicto de que ella gana el caso por haber sido violenta y discriminada en cuestiones de derechos. Entonces yo ante ustedes, bueno, pues expongo mi caso y me gustaría contar con el respaldo de todos ustedes. Sé que la 4T tiene otros principios y que lamentablemente, bueno, pues no todos los funcionarios lo respetan de esta manera. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la diputada Anaís Burgos Hernández, quien es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Gracias, buenos días. Antes que nada, muchas felicidades, Natalia, y mi reconocimiento por esta maravillosa ponencia. A mí nada más me gustaría que pudieras hablarnos un poco más de cuáles son todavía los retos ante la violencia que vivimos las mujeres, pero desde esta perspectiva interseccional, sabiendo que las mujeres, no todas las mujeres vivimos las violencias de la misma manera. Es mi pregunta muy concreta. Bueno, pues buenos días y felicidades, Natalia, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, pues yo me referiría a los medios de comunicación, que mientras estas conferencias pues se den entre nosotros, que somos mujeres de izquierda y con información ya relevante por parte pues de muchos años de estar tratando esta información. A mí para mí es una incógnita cómo los medios de comunicación, revistas, la televisión, los canales que salen al público en general, todavía pues no trabajan estos temas y todavía seguimos viendo a las mujeres como objeto sexual, que enseñan las pompis, que enseñan las boobies, en fin, y que si no enseñan eso pues no las contratan y entonces estos canales concesionados de Televisa y todo, no sé si haya alguna forma de legislar para que pues pues en otra clase de información, o sea, habrá muchos gustos, muchas situaciones de este tipo, pero también hay que difundir este tipo de información, los derechos de las mujeres y cómo han luchado las mujeres a través del tiempo por ganarse estos derechos y el respeto, que es lo principal que nosotros estamos exigiendo, ¿no? El derecho a nuestras garantías individuales. Entonces, estas concesiones a través del tiempo, bueno, pues se han dado, pero realmente pues están en mucha contradicción con los tiempos que estamos viviendo y no es por nada, pero nosotros como
como Mujeres Morena República y con las enseñanzas que cuando Lupita Juárez fue secretaria, a través de las escuelas, a través de la revista, a través del radio, pues todo esto se ha difundido y hemos tenido una respuesta muy positiva de 28 estados. Entonces, figúrense lo que esto sería si se replicara a nivel nacional, las escuelas, la revista, en fin, todo esto que tenemos como enseñanza, como una escuela que ya se hizo a través del tiempo. Bueno, pues ojalá y se replicara esto como una enseñanza que ya nos ha dejado la colectiva de Mujeres Morena República. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Primero, gracias. Es un gusto que la diputada Anaís Burgos, como presidenta de la comisión, pues esté convocándonos a estos 16 días de activismo. Bueno, gracias Natalia, muy excelente la ponencia, y Lupita, gracias por todo el apoyo de siempre. Yo creo que esta plática me llama a que cuando decimos el segundo piso de la Cuarta Transformación, creo que el compromiso de todas las que estamos aquí presentes y de todos, tiene que ser el real avanzar, como dice Isabel. Bueno, nosotros conocemos, sabemos, hemos estado luchando, organizadas y todo, pero yo quiero nada más hacerles un planteamiento. O sea, yo soy chiapaneca, pero vivo hace chorro mil años en la Ciudad de México, en el DF, pero Chiapas. Es decir, Chiapas, y por eso a mí me encanta que se va a llevar primero los programas, todos los programas, primero a la población indígena, primero a la población de las áreas rurales, porque la pobreza, el acceso a este tipo de información en mi tierra es realmente escasa. Y entonces creo que es una de las tareas que por aquí con las diputadas, por aquí con las senadoras, con todo mundo tenemos que ver cómo podemos apoyar a que sea una cosa a nivel nacional, avanzarle. Otro de los temas que tú tocabas tú, Natalia, o sea, es este neoliberalismo que nos lleva a, así como el caso de Ciudad Juárez, bueno, el caso de Chiapas, desaparecidas, hay un problema que no se visibiliza y que creo que voy a buscar aliadas para poder tocarlo, que es el esclavismo de las mujeres como sirvientas en mi tierra. O sea, es esclavismo. O sea, las mujeres pasan a vivir con una familia y son las esclavas de la familia. O sea, realmente salarios y condiciones de vida terribles, ¿verdad? Y esto es algo que no se dice, que no se visibiliza, pero que yo lo sigo viendo en mi tierra, ¿sí? Y el otro aspecto de cómo impactó en el movimiento sindicalista, porque aquí hay compañeras que son trabajadoras, que son de sindicatos, y como, bueno, Miriam de la UNAM, y como otras compañeras, un problema que hay que tocar y que hay que ponerlo en primer lugar, el problema de las maestras de la UNAM, imagínense cómo están en los otros estados, ¿no? El mayor número de maestros y maestras son por horas. O sea, los que tienen tiempos completos y estas cosas son una mínima parte. Y en este momento sigue siendo esa realidad. Yo fui maestra por horas. Nosotros decíamos pobrezora de la UNAM, ya me jubilé, pero por horas, ¿verdad? Y ahí sigue igual o peor en este momento, y es un tema que tenemos que abordar como mujeres, que lo tenemos que poner ahí y que tenemos que vincularnos con nuestras aliadas en los sindicatos, no solo de la UNAM, sino los sindicatos, bueno, la CENTE, el CENTE, y los sindicatos de las trabajadoras de la salud, donde el 70% son mujeres, pero el 30% son los jefes, ¿no? Los hombres, son los dirigentes, son esto y lo otro, pero el 70% somos mujeres trabajadoras de la salud. Bueno, el segundo tema del sindicalismo. Y el tercer punto que, bueno, quiero compartir con ustedes, estuvimos presentes varias de nosotras el 25 de noviembre a la presentación con nuestra jefa de gobierno de las estrategias
que está presentando como su plan de trabajo nuestra querida Clara Brugada, siempre vivas, libres y poderosas, ¿verdad? Entonces, una serie de puntos que tenemos que vincular con nuestra compañera Anaís como diputada federal, como presidenta, tenemos que vincular todas estas tareas porque yo creo que se coincide en muchos de los ejes con nuestra presidenta para poder avanzar y desde aquí que somos avanzada dentro del movimiento, que le demos esta continuidad, ¿verdad? Entonces, gracias y para mí es un gusto que hoy estamos en una actividad más en estos 16 días de activismo, ¿verdad? Buenas tardes a todos, a todas las personas presentes aquí. Soy la señora Rosa Nancy Huerta de la delegación de Tláhuac y acudo a este foro y con la información que nos está dando la ponente Natalia, muy bueno. Mi pregunta es, a lo mejor así es hasta directa hacia la diputada, ¿qué se podría hacer? Asistimos a los foros, nos informamos, pero ¿cuántas somos? En números exactos, somos pocas. ¿Cómo se podría difundir en nuestra comunidad, en el lugar en donde vivimos, sobre estos temas? Lo que está diciendo la compañera Isabel es muy importante. Aquí nuestra líder, Lupita Juárez, nos acostumbró a tener talleres en los que nos abrió los ojos en diferentes temas. Entonces, yo pregunto, ¿no se podría hacer lo mismo? Talleres en cada comunidad para replicar lo que aquí estamos sabiendo. ¿Por qué? Porque en lugar que veamos siempre hay violencia en el trabajo, mujeres contra mujeres, no se dejan, se dicen de cosas, en la comunidad, en donde sea que veamos, voltemos a ver, hay violencia porque no la entendemos, qué es la violencia. O sea, decimos que es normal lo que estamos viviendo. Yo quisiera ver que de acá saliera algo positivo, no nada más venir al foro, saber y ya, nos fuimos y yo sé mucho y yo me lo como, yo lo veo, yo lo digo, voy a tener una vida pues con menos violencia porque me voy a defender. Pero ¿cómo se le comunica a otra persona? Porque somos lo mismo que he estado en foros desde 2014, es lo mismo. Los que vamos a los foros, ahí salimos pues sabiendo mucho, pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no hay un proyecto, si no se realiza y si no salimos ya con una forma de trabajar? Hacer los talleres ya que sean en realidad y pues para mí yo me sentiría muy bien que en mi comunidad se tratara estos temas y que más gentes, más mujeres supieran todo cómo nos podemos defender y qué sí es la violencia y cómo defendernos de ella. Eso sería todo y gracias por escucharme. Nuestra ponente titular. Si quieren así, no hay problema, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? No. Oigan, pues yo quisiera hacer dos comentarios antes de que nuestra doctora Natalia Aguiluz, con esta ponencia tan maravillosa, pues haga el cierre completo y conteste sus preguntas. Yo quiero agradecer a la Comisión de Género presidida por nuestra compañera diputada Anaís Burgos, el que se haga en este periodo de los 16 días de activismo estos espacios y que en verdad la Cámara se convierta del pueblo, de nosotras, porque es difícil llegar aquí, compañeras, ya no solamente la entrada, sino que haya eventos donde podamos difundir. No sé si este es el primero, pero al segundo vamos a organizarnos mucho mejor. Por otro lado, a mí me parece
importante recalcar que hoy, en esta semana, fue el lunes, fue el Estado de México el número 19 que tuvo el derecho a decidir qué se legisló en el Estado de México, y que bueno, yo creo que sí se merece un aplauso la diputada federal Anaís Burgos, y hacerle un reconocimiento porque en sus 2 periodos que estuvo presentó iniciativas, les digo, nosotras hubo muchos foros, nosotras fuimos creo a 2, uno en la biblioteca del Congreso, otra creo hasta en el Congreso, bueno, pero ahí estuvimos nosotras y muchas colectivas más, por lo que aprendimos que este no es un trabajo de un solo equipo, sino de muchas colectivas que se van sumando y que lograron. Lo de el día lunes es histórico, como lo va a ser el día que en Guanajuato, compañeros, fíjense, Guanajuato, se logre el derecho a decidir, porque ahí tenemos, y ese debe de ser el camino para las diputadas federales, de empujar que en todo el país se legisle sobre el derecho a decidir. Y yo mi comentario es algo que sucedió el día de ayer. Hay una persona en este país que ha recibido una violencia política terrible. Primero, un comediante dijo, tendremos como presidenta a una ama de casa. Y al día de ayer, la jornada, dijo algo que a mí me parece muy grave, que no se había oído, así no, chula, así no. Le puso que lo había dicho Lázaro Cárdenas y que por eso no podía, digamos, no se podía objetar. ¿Qué pasa en este país cuando nuestra presidenta recibe esos comentarios? ¿Qué nos esperamos nosotras, las mujeres que hacemos política? Porque qué afortunadas somos que hacemos política nosotras aquí, cuando a nuestra presidenta se le maltrata. Yo quiero ver que en un periódico se haya expresado así de un presidente diciéndole chulo. Yo no recuerdo. Y más grave ahora en un periódico donde nosotros, el movimiento de izquierda, el movimiento democrático, lo avalamos, siempre lo empujamos. Bueno, muchas de nosotras estuvimos hasta en el baile del 85, cuando, ¿se acuerdan? Juntaron fondos. Yo me acuerdo que hasta fui, fíjense, no sé ni cómo fui, pero allá llegamos, pero allá llegamos, y era comprar el boleto, consumir lo que tuviéramos, y que hoy haga esa expresión nos demuestra, para las feministas, para las mujeres que hacemos política, que debemos de rechazar esto, y más en el marco de los 16 días de activismo. Y yo resalto nada más, si el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las Mirabal, es decir, casi 64 años después, la primera presidenta de este país, la primera mujer que tiene casi 36 millones de votos a su favor, se le maltrata. Yo no creo que lo debamos de permitir. Yo creo que debamos de estar todas muy alertas, muy atentas a defenderla. Nosotras como comisión, como parte de nuestra colectiva ya lo hicimos, pero esto señala la violencia que existen sobre las que participamos política. Y eso es muy grave, ¿eh? Eso es muy grave porque todas las que estamos aquí estamos haciendo actividad política. Entonces, no nos queremos ver tiradas en el basurero, en el arroyo, no nos queremos ser levantadas, no nos queremos ninguna acción de violencia contra nosotros, someternos contra nuestra vida personal, porque curiosamente nosotras sí tenemos vida personal, aunque los hombres no la tienen, pareciera, y creo que hay que rechazarla. Y felicidades, Anaís, felicidades, Natalia, maravilloso. Muy bien, y me sumo, esa ponencia hay que difundirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Gracias, diputada Anaís, qué gusto.
Pues sí, qué fuerte lo que nos comenta Lupita, ¿no? Porque está tan normalizada, es lo que estábamos hablando justo en la ponencia, que no se dan cuenta, ¿no? O sea, piensan que decirle chula, ¿no? Pues no es una ofensa ni nada, sino que es algo como, bueno, pero sí lo es, porque a nadie le decían así, ¿no? Es decir, sí hay un trato diferenciado y un trato como más despectivo o de inferiorizar a la compañera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que trabajar, porque pues La Jornada, claro que ha sido un periódico muy combativo y que ha sido un espacio para la izquierda fundamental para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, son los errores que todavía tenemos que seguir cuestionándonos, qué estamos haciendo cada vez que estemos frente a cualquier espacio, incluso en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Cuestionar cómo estamos reproduciendo o no estas visiones jerarquizadas, ¿no? Y que pueden llegar incluso a violentar a las mujeres. Entonces, bueno, nada más rápido para contestar algo de lo que me preguntaron, que les agradezco muchísimo su presencia y que pues hayan cuestionado algunas cosas. Pues decir, ¿no?, que también algo que no mencioné es que en el artículo 3º también se incluyó la perspectiva de género en el sexenio pasado. Es decir, está obligado el Estado a brindar educación con perspectiva de género y educación laica sobre derechos sexuales y reproductivos. Eso también fue un gran logro, porque ya está en la Constitución. Y la nueva escuela mexicana lo incluye. Incluye también una perspectiva también crítica sobre estos mandatos de género y demás, incluso también perspectivas hacia la diversidad, a comprender la diversidad sexual y de género y todo esto, ¿no? Por eso se opusieron tanto, ¿se acuerdan que querían quemar los libros y todo? ¿No? Ajá, ¿no? Maru Campos. Entonces, y otros, ¿no?, que estaban ahí, hasta pusieron sus amparos y demás. Pero entonces, ¿por qué? Pues porque sí viene ahí pues esta visión crítica de entender que ha habido un sistema que ha generado desigualdad y que genera violencia y que tenemos que entender y que tenemos que relacionarnos de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, esto, decírselos, también comentarles que la violencia no nada más es de hombres hacia mujeres, ya lo sabemos, ustedes lo dijeron, también las mujeres pueden ejercer violencia hacia otras mujeres, hombres contra hombres y demás, sí, claro, pero acá lo que estamos diciendo es que este sistema patriarcal lo que hace es generar unas subjetividades que producen acciones, prácticas que buscan desvalorizar a las mujeres, tomarlas como seres inferiores, meterlas también en rollos de competencia, ¿no?, de competencia entre ellas muy fuertes, y entonces hay mujeres que pueden tener una mentalidad machista, porque es un sistema, digamos, es lo que genera una ideología dominante que se fundamenta en una estructura desigual de poder y de económico y demás, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, esas subjetividades machistas pues pueden ser encarnadas por mujeres o por hombres, o por personas no binarias o intersexuales, es decir, es así, sucede así, porque el sistema dominante lo que hace es que pienses de manera machista y que normalices el machismo. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo transformarlo, por eso es un trabajo fuerte, porque implica sí mover cosas abajo, o sea, en las estructuras, pero también estar todo el tiempo en una cuestión crítica, de autocrítica, de ponernos a ver ¿por qué le dije eso a la compañera?, ¿no? O ¿por qué estoy pensando así? Y si fuera hombre lo pensaría de la misma manera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hay que estarlas cuestionando. Y eso, por supuesto, que también tiene que ver con los medios de comunicación, porque estamos socializadas no nada más en la familia, no nada más en la escuela, sino también por los medios de comunicación, por las redes sociales, por las instituciones de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Entonces, eso es un montón de socializadores y de reproductores de conocimiento, pero también de prácticas pues que han sido muy lacerantes para las mujeres, ¿no?
y para la sociedad en general, pero para las mujeres en específico. Entonces, pues ahí habrá que organizarse más, de ver qué consumimos, qué no, mandar cartas, si estamos en contra de cómo están planteando a las mujeres en algún medio de comunicación o algo así, pues movilizarnos, organizarnos. Al final, mucho de esto es organizarnos para demandar, porque ahí está, por ejemplo, en la Ley General de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, pues obviamente sí viene ahí que los medios no deben o la de igualdad de género entre hombres y mujeres, esa no debe, ahí dice claramente que hay una violencia mediática, que eso no debe ser, que los medios tendrían que tener como por lo menos unos espacios observatorios de ética, ¿no?, de lo que están reproduciendo, si esto está acorde a los derechos humanos o no, pero pues en caso de que no lo hagan, como vemos que sucede muchas veces, pues hay que exigirlo. ¿Y cómo se exige? Pues organizadamente, organizadas, mandando cartas, o sea, presionando para que eso vaya cambiando también. La otra es la cuestión que nos decía Eva, ¿no?, que nos preguntaba Eva, ¿cuáles son los retos para las mujeres desde esta perspectiva interseccional, para las mujeres que se encuentran en unas condiciones más complicadas, más precarias de vida? Y bueno, creo que ahí, y tiene que ver también con lo que decía la doctora Irma de la Cruz, que es justamente, a mí sí me da esperanza lo que está ocurriendo en el sentido del Poder Judicial, esta reforma del Poder Judicial, el que en la Constitución se obligue a impartir justicia con perspectiva de género, y eso vinculado con la reforma de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos, me parece que nos plantea herramientas que no teníamos antes y que nos puede posibilitar avanzar en esta socialización, pero creo que, como lo que decía la compañera Nancy, también hay que socializar, hay que informar que esto existe, ¿no? Y hay que avanzar también en el estar ahí en territorio, más con las compañeras. Entonces, la Cartilla de Derechos Humanos de las Mujeres, por ejemplo, que está impulsando la doctora Claudia, qué bueno que se está haciendo, qué bueno que va a ser una política de Estado en donde tendrá que en todos los lugares del país tendrá que llegar esa cartilla, y que se está traduciendo incluso a diferentes lenguas originarias, ¿no?, indígenas, idiomas indígenas, y entonces sería importante que se creen más redes de mujeres también, ¿no?, más redes de mujeres que dentro de sus propias comunidades puedan irradiar y ser también un vínculo de apoyo entre sí mismas y para con otras compañeras. Y otra cosa que me parece que es muy importante en esos espacios más rurales, así, es como pensar en el caso de Sembrando Vida, ¿no?, y pensar también en las cooperativas, ¿no?, en la socialización también de qué pasa, cómo pueden hacer cooperativas las mujeres, cómo pueden en sus comunidades, con lo que ellas saben hacer, con lo que pueden, lo que les interesa o lo que les gusta según su situación, cómo pueden generar también una economía más autónoma y más solidaria, ¿no?, entre sí. Creo que por ahí nos ayudaría, y creo que la socialización de los derechos y demás pues es fundamental, porque si no nada más se van a quedar allá y las conoceremos nosotras y veremos muchos avances, pero el chiste es que se vean los avances en la realidad de la vida de las personas. Y yo pienso que sí estamos logrando eso en la Cuarta Transformación, pero es un proceso. Igual estas reformas que vienen, pues no va a ser inmediato, ¿verdad? Es un proceso, pero no hay que dejar de insistir, y lo que no esté funcionando bien, presionar para que funcione, ¿no? Pues eso, muchas gracias y pues les doy la palabra. Yo voy a cerrar, voy a abrir y todo. Oigan, les quiero pedir una disculpa, pero ayer por la tarde nos invitaron a una reunión de trabajo para dar nuestra opinión sobre el tema del presupuesto con perspectiva de género. Sin duda es algo muy importante para todas nosotras, y ahora con la visión de la presidenta de garantizar la igualdad sustantiva, pues claro que tiene que ver con presupuesto, que todas las dependencias de gobierno
tengan tengan el chip bien puesto. Yo decía hace rato en mi intervención en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que nosotros tenemos acá, que se conformó desde hace algunos años, el famoso anexo 13, que es donde el Ejecutivo plantea cuál es la política, el gasto que se va a ejecutar para nosotras las mujeres y pues se manda así como en paquete, ¿no? Y nosotras queremos saber cuál es el impacto que ha tenido, por decir, la pensión adulto mayor. ¿Cuántas mujeres de esa pensión adulto mayor son mujeres? ¿Y cómo es que ha impactado en su vida para erradicar estas brechas que hemos tenido de desigualdad, estas brechas económicas que son muy profundas? Pero queremos saberlo porque solamente nos mandan pensión adulto mayor, tantos miles de pesos y aumenta. Sí, pero para nosotras, ¿cómo ha sido eso de manera en nuestra vida cotidiana? Seguramente muchas de nosotras conocemos, o aquí mismo ya hay mujeres que reciben la pensión adulto mayor, y tendremos que preguntarles cómo ha cambiado su vida en este tema de erradicar las violencias que vivimos, cómo ha cambiado su vida este ingreso bimestralmente, si lo ha cambiado para bien o lo ha cambiado para mal, porque muchas de nosotras sabemos que este recurso económico, este derecho, ya no es programa, perdón, derecho social, impacta, sí, pero también en otras compañeras adultas mayores, también es un tema de que se ejerce violencia hacia ellas, porque los hijos, los nietos, están sobre el recurso que reciben por este derecho, y eso ya también es ser violentadas. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico claro de cómo ha impactado, para bien o para mal, estos derechos sociales que hemos conquistado las mujeres durante mucho tiempo. Entonces, ahora en este anexo 13, sí tenemos dos políticas públicas muy importantes que vienen establecidas y marcadas para nosotras. El tema del programa de Mujeres con Bienestar, que la doctora ha hecho de conocimiento, que va a ser de una manera escalonada. Es decir, ahora vamos a empezar con las mujeres más vulnerables del país y con el rango de edad también de 63 a 64 años. Entonces, ahora en este anexo 13 sí viene con claridad cuánto es el presupuesto que se va a recibir, y ahora para el siguiente año hay que hacer un análisis de cómo es que este derecho social, ahora establecido en la Constitución, elimina un montón de violencias que vivimos las mujeres y sobre todo las mujeres de este rango de edad, ¿no? Y el otro importantísimo es el programa de vivienda. Es un programa nacional donde la doctora Claudia Sheinbaum quiere acercar la vivienda a las personas más vulnerables, hombres y mujeres, pero ahora en este programa las mujeres seremos quienes tengamos mayor acceso a la vivienda que durante décadas pues no las teníamos, ¿no? Hoy quien tiene, o así lo veo yo desde mi perspectiva o desde mi contexto, las mujeres tenían acceso a la vivienda porque el marido tenía acceso a un programa, ¿no? Y entonces por eso teníamos acceso a la vivienda. Yo lo veo con mis papás, mi mamá tiene hoy un departamento, pues porque era de mi papá ese crédito, mi mamá nunca pudo acceder a un crédito porque se dedicó todo el tiempo, hasta hace no mucho, al tema de cuidados, y entonces ¿cómo accedía a una vivienda, no? Y fue a través de este matrimonio que tuvo, se divorcia, y en una lucha jurídica, porque las mujeres también enfrentamos eso, ¿no? Decides separarte y ahora ¿quién se queda con el patrimonio? Y las mujeres siempre somos, pues tú no, porque no le aportaste nada al crédito, no, espérame, pues si yo ayudé al cuidado, al cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, y ahora la doctora Claudia quiere acercar ese derecho a nosotras, y el próximo año tendremos que estar evaluando cómo tiene un impacto realmente a erradicar las violencias que vivimos, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir que haber sido electa diputada federal ha sido una gran responsabilidad. Quienes no tenemos esa oportunidad de estar acá, a veces creemos que el trabajo legislativo es muy fácil y que solamente estamos allá en el pleno levantando la mano,
pero hay que estudiar muchísimo. Yo les quiero compartir que yo he aprendido mucho de este tema gracias a nuestra dirigente Lupita Juárez, porque yo andaba en otro rollo. Y cuando conozco a la colectiva de la que me siento muy orgullosa ser integrante, Morena Mujeres República y Morena Mujeres Mexiquenses, pues empiezo a empaparme y empiezo a darme cuenta de que lo que yo estaba viviendo en muchos ámbitos de mi vida eran violencias, ¿no? Y que gracias a estas escuelas que, como bien dice la compañera, estas escuelas de formación política que ha impulsado Lupita, pues nos vamos dando cuenta. Pero ¿qué tenemos que hacer? No solamente quedarnos con el conocimiento, sino salir al territorio a platicar de esto. Y también les quiero compartir que la compañera Natalia, pues ya todas la conocemos, sabemos de su gran conocimiento, pero también de que no es un conocimiento que se queda para ella, sino que lo comparte a través de la colectividad y que se está convirtiendo en una parte fundamental del equipo y nos ayudará a asesorarnos en este nuevo trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, que me toca presidir, que es una colectividad, es un grupo plural entre muchas compañeras de distintos partidos políticos y que hemos ido avanzando poco a poco. Entonces, pues aquí una primicia para todas nosotras, que Natalia se va a sumar al equipo, por supuesto todas ustedes, y decirles que estos espacios, como bien dice Lupita, son nuestros y hay que apropiarnos de ellos. Se dice que la Cámara de Diputadas y Diputados es la casa del pueblo, pero es tan difícil accesar a la casa del pueblo, ¿no? Y miren, no nada más ustedes, también nosotras, porque ya somos diputadas, pero para que nos otorguen un espacio está bien cañón, ¿no? Entonces, justo tenemos que ir rompiendo esa dinámica porque estos espacios son nuestros, estos espacios los tenemos que hacer colectivos. Y bien decía Lupita, hoy en este foro viene la colectiva a acompañar, a arropar a Natalia, pero miren cuántas butacas, ¿no? Entonces tenemos que hacer un llamado a otras compañeras, esas compañeras de la comunidad, a que vengan a estos espacios, porque esto también es un acto de resistencia y de lucha colectiva de llegar acá, ¿eh? ¿Cuántas mujeres de nuestra comunidad han venido una vez al Congreso de la Unión? Nunca. Entonces, que vengan al Congreso de la Unión donde se toman las decisiones que marcan el rumbo de nuestra vida diaria, es un acto de resistencia, porque yo misma, desde que uno llega aquí afuera y el policía que te recibe o el de seguridad que te recibe, ¿está en el listado, sí o no? Si no, no pasa, no la encuentro en el listado y te tratan mal, hay que darles cursos de nuevas masculinidades y perspectiva de género al personal que atiende allá afuera y acá adentro, pero son actos de resistencia que tenemos que ir cambiando y eso yo lo he aprendido gracias a la colectiva, gracias a ustedes, porque yo este lugar lo tengo, gracias a que ustedes me han arropado y tenemos que ir rompiendo esas cadenas, ¿no? Entonces, gracias por venir, gracias por ser parte de mi vida política, gracias por ser parte de mi vida personal y por supuesto agradecerle a nuestra dirigenta. No sé si le guste a Lupita o no que le diga así, pero para mí es nuestra dirigenta, no solo en la Ciudad de México, en todo el país. Es una mujer que nos ha enseñado, es una mujer que nos ha puesto muestra de lo que se puede hacer, a veces sin dinero, solo con la voluntad de todas nosotras. Pero justo ahora con la Presidenta de la República, pues tenemos esa obligación de llevar todo lo que sabemos, porque aquí ya hicimos una reforma a la Constitución, a 7 artículos para garantizar la igualdad sustantiva, pero yo les aseguro que las mujeres de Álvaro Obregón, las mujeres de Iztapalapa, de la Benito Juárez, de Chalco, ni saben lo que hemos hecho aquí, cómo va a impactar nuestra vida. Entonces ahora tenemos ese compromiso de salir al territorio, a hablar de lo que hacemos acá y por supuesto de ir al territorio a decir, si ofendes a la Presidenta de la República, nos ofendes a todas. La Presidenta de la República todos los días que se para en la mañanera nos está reivindicando. Todos los días cuando ella se para orgullosa a decir, yo soy Presidenta de la República, pero también soy ama de casa porque regreso a mi casa a hacer las labores del hogar, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras lo hacemos?
¿Cuántas de nosotras estamos aquí en este foro, pero estamos pensando que no dejamos la comida hecha, ¿no? O que no pasé a poner, les pongo mi ejemplo, que no pasé a poner mis cortinas de Navidad en la madrugada porque ya me dio flojera, ¿no? Y entonces pues tengo que adornar para Navidad, o que no lavé la ropa, o que no me pude poner un suéter más abrigador porque en la semana no me dio tiempo de lavar. Entonces todas estamos en una dinámica, pero también estamos en la dinámica de los cuidados, y la presidenta de la República, al asumirse presidenta, científica, feminista y ama de casa, nos reivindica a todas. Pero así como ella nos reivindica, pues nosotros tenemos que salir a la defensa de esta investidura primero, que es la investidura más importante que tiene este país, la presidenta de la República. No podemos permitir que algunos que no están cómodos con su presencia en este encargo, pues la estén ofendiendo. Porque la ofenden a ella, como siempre hemos dicho, ofenden a una, nos ofenden a todas. Pero de ofender a la presidenta de la República creo que tiene un impacto más fuerte, y que tenemos que salir todas esa defensa, y que tenemos que ayudar a la presidenta a que el resto de las mujeres, pero también de los hombres, vayan cambiando la visión que tienen de que las mujeres ya llegamos a los encargos y que no nos vamos a ir. Y ayer le hacía una broma a Carmen. Ayer tuvimos reunión de la Comisión de Igualdad de Género y leía las indicaciones de Protección Civil, que seguro leyeron acá, ¿no? ¿Y qué decían qué dicen esas indicaciones? No corran, no empujen y no griten en caso de, ¿no? Y yo le decía a Carmen, no, espérame, en esta comisión sí gritamos, sí vamos a correr y sí vamos a empujar a ese sistema patriarcal que no nos quiere dejar avanzar, y que a pesar de que tenemos presidenta de la República, nos siguen jalando porque no quieren que lleguemos, ¿no? Ya llegamos todas, pero tampoco es fácil el llegar todas, ni sostener el llegamos todas. Entonces nos toca a todas y a todos seguir rompiendo esos estereotipos, seguir rompiendo esas estructuras, pero no lo vamos a lograr si no nos apropiamos de estos espacios que son de nosotras, y que vengan más mujeres, más niñas, más adolescentes, porque yo cuando llegué, ya para cerrar, cuando yo llegué aquí a inscribirme como diputada, me paré ahí en medio en el asta bandera y dije, wow, estoy aquí de nuevo. Pero yo tuve el privilegio de venir cuando estaba en la primaria, ¿no? Vine a una excursión y en ese momento tal vez no entendíamos qué era estar en el Congreso de la Unión, y no lo entendí hasta que pasó un mes y la presidenta de la República tomó protesta. Pero cuando vine a inscribirme y me paré en el asta y volteé a ver, dije, wow, cómo ha cambiado mi vida gracias a la lucha colectiva de muchas otras mujeres, porque yo nunca pensé ser diputada, y menos cuando no tengo un gran apellido, ¿no? De abolengo, de resonancia política, cuando no soy una gran empresaria. Soy una mujer que tuvo la oportunidad de involucrarse en un movimiento social y que ha luchado por la justicia social, y que ese movimiento vio la posibilidad de estar aquí, y que no llego yo, llegamos la colectividad. Y cuando llego y volteo a ver todas las X que están rodeando, digo, esto no es un regalo, esto es una gran responsabilidad, y les prometo que desde que llegué acá no he parado de trabajar. Personalmente me ha cambiado la vida, no tengo vida personal, si ya no tenía antes, ahora menos, pero me voy a ir muy contenta después de estos 3 años, porque vamos a lograr muchas cosas juntas, y eso sin duda no lo puedo lograr sin el acompañamiento de Natalia, de Lupita, de Carmen, de Brenda, de todas ustedes, y de mis compañeras mexiquenses que no están acá, pero que seguro seguirán estando. Y les vamos a compartir el calendario con Lupita de los 16 días de activismo que tenemos, que también ha sido una resistencia, ¿verdad, Cami? Cami es una compañera que trabaja en la unidad de género del Congreso de la Unión, y ayer, por ejemplo, hicimos un cine allá afuera en el patio, en el jardín, y era como de, ¿qué? ¿En el patio? ¿En el jardín? ¿Por qué lo van a ocupar? Y entonces hay resistencias a que hagamos este tipo de cosas, pero además observen, miren, yo celebro que haya compañeros acá, porque el tema de erradicar la violencia no es de nosotras únicamente.
Nosotras hemos alzado la voz, pero lo necesitamos porque necesitamos cambiar esas conductas que siguen lastimándonos, lacerándonos, y yo les agradezco que estén acá, que se sigan apropiando de este espacio. Lupita, Morena Mujeres República, este es su espacio y gracias por estar acá. Ah, sí, una foto. Pues nosotras nos pasamos para allá, ¿no? Y porque además yo les comparto, tampoco conocí este lugar. Los vamos conociendo juntas. Prendimos de naranja el frontispicio acá afuera en la noche y hacía muchísimo frío. No, hay que andar muy ligadas. Hay que andar muy ligadas. Como que no se quiere mover, entonces acá. Ándale ahí. Ahí. ¿Sí salimos así? A ver, es que todavía no se terminan de acomodar. Las de allá sí se baja a la siguiente fila. Ajá, donde está Rosa Nancy, ahí con Isabel y con Irma, porque se ve muy vacío ahí. Ajá, y lo más en medio que se pueda.